10.000conjesús.net. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Una de mis sobrinas, Carlota, llevaba varios meses invitándome a celebrar misa en su casa. Y no es que tenga ella una capilla privada en su casa, sino que vive en una casa de las Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, que tienen en la Ciudad de México, porque a Carlota el Señor la llamó como hermana de la caridad. Cuando le pregunté que por qué se había decidido con sus 20 años y un futuro pues muy prometedor, porque es una niña muy inteligente y muy simpática. Oye, ¿por qué te decidiste a seguir esa vocación? Mira, ella me contestó con un razonamiento muy sencillo, pero que también me dejó muy pensativo. Me dijo que cuando Jesús la llamó, ella pensó, es que yo he recibido tanto amor en mi vida que me llena de ilusión poderlo compartir con las personas que Dios me pida. Bueno, algo así me dijo. Y yo me quedé con esta frase, es que yo he recibido tanto amor. Algo que el Papa nos ha dicho muchísimo, ¿te acuerdas? Que Dios nos primerea, que tú estás buscando, pero Dios te encuentra primero y te ha dado tanto amor. Es bien cierto que tú y yo hemos recibido tanto amor de Dios y de muchísimas personas que Dios ha puesto a nuestro lado, que como Carlota no nos podamos quedar ahí sentados sin hacer nada, sino preguntarle a Jesús, Señor, yo que he recibido tanto amor, ¿para qué soy bueno? Tú que has llenado mi copa hasta los bordes, como dice el Salmo, ¿para qué me quieres? Y volviendo al relato de la invitación a celebrar misa en su casa, te cuento que no había podido ir porque, como te decía, ella estaba en la Ciudad de México y yo en Guadalajara, hasta que por fin, mediados de mayo, pude ir aprovechando un viaje y celebrar la Eucaristía en su casa, a la que asistieron varias hermanas de su comunidad, y me llamaron la atención algunas cosas de la piedad en la misa. Una que cantan muy bonito y otra que, bueno, que además de que no tienen silla, sino que se sientan en el suelo, durante la consagración, ese momento el más sagrado de la Eucaristía, se postraban en adoración a Jesús sacramentado, que en ese momento, por voluntad del Padre y por obra del Espíritu Santo, el pan y el vino se está convirtiendo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, al salir de la capilla, me presentaron un grupito como de 10, 12 sisters jóvenes, todas de la edad de Carlota, como de 20, 20 y pocos años, chicas de toda América Latina, que junto con mi sobrina estaban a punto de salir con rumbo a San Francisco para continuar con la formación de su noviciado, en su vocación. Era increíble la mirada de felicidad en sus rostros. Bueno, después de saludarlas, me invitaron a hacer un recorrido por su casa, donde tienen dos secciones, una de bebés y niños enfermos y otra de ancianos, muchos de ellos enfermos también. Era impresionante el cariño con que los trataban y la limpieza de cada rincón. Al ir recorriendo las estancias de la casa, te daban ganas de estar allí, platicando con esa gente, porque te dabas cuenta de que esas personas, los más pobres de entre los pobres, decía la Madre Teresa, eran sin embargo los más afortunados del mundo. Se veían verdaderamente queridas y bien atendidas en un hogar en el que se respiraba el buen olor de Cristo. Me contaba mi sobrina que en cada niño enfermo y en cada anciano, ella procuraba ver a Jesús y a la Virgen. Yo me acordé de lo que decía la Madre Teresa, que el Evangelio se puede resumir en 3 palabras de Jesús. Conmigo lo hiciste, haciendo referencia a aquella vez que Jesús habla del cariño que hay que ponerle a la gente, ¿verdad? Dices que lo que hagas con cualquier persona, por muy pequeña que sea, conmigo lo hiciste. Bueno, Carlota continuó contándome lo feliz que estaba, tanto que no se cambiaba por nadie, ni por nadie en el mundo. Bueno, que todos los días
trabajaba muchísimas horas, que se tenía que levantar muy temprano para arreglarse y rezar, y luego el resto del día era para dedicarlo a estas personas. Bueno, y así está contentísima. Es una gracia de Dios muy grande. Fue una experiencia muy enriquecedora haber podido celebrar misa en esa casa. Sister Carlota, quien por cierto se acababa de cambiar su nombre a Sister Belén María, ya está en San Francisco junto con ese grupito de chicas jóvenes del que te conté que me presentaron fuera de la capilla. Y yo estoy seguro que todas estas vocaciones recientes y toda esta comunidad de las hermanitas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta cuentan con nuestras oraciones por su perseverancia y para que tengan muchas vocaciones en esa orden tan querida de todos. Por contraste, hoy Jesús nos hablas en el Evangelio de unas personas cuya conducta es opuesta a la de estas hermanas. Dices, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Y terminas tu Evangelio con estas palabras. El primero entre ustedes sea vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, piensa en estas hermanas de la caridad mientras te digo lo siguiente. El primero, el más grande en el cielo, será quien más sepa servir a los demás con su vida y con sus cualidades. Si buscas enaltecerte ante los demás, acabarás viéndote humillado. En cambio, si buscas abajarte y perdonas y ayudas y evitas un desahogo con el que vas a dejar mal a otra persona, serás grande, muy grande a los ojos de Dios y ante los demás también. Ahora piensa en ti, que por ser cristiano de a pie, también estás llamado desde toda la eternidad a servir a los demás, por Dios, y hacerlo con un corazón grande. Y aunque sea doctrina todavía poco conocida, es muy cierto que no te tienes que hacer sacerdote o sister para darlo todo en una vocación de servicio, sino que, como le decía el Papa a los jóvenes, el Señor los llamó no solo en estos días, sino desde el comienzo de sus vidas. A todos nos llamó desde el comienzo de nuestras vidas. Y el Papa se quedó corto, ¿verdad? Porque San Pablo dice, nos eligió el Padre por Jesucristo antes de la creación del mundo. ¿Te puedes imaginar eso? De que antes de que nada existiera, Dios pensó en ti y te primereó. Esta es nuestra fe, que todos tenemos vocación a darnos del todo a los demás. Y para eso, nuestro trato con Jesús es indispensable, porque nadie da lo que no tiene, y tú, Jesús, eres el que siempre está disponible para los demás. Eres el que siempre tiene paciencia infinita con nosotros, el que siempre estás a la espera, el que siempre perdona, el que siempre comprende, el que siempre ayuda. Y sin embargo, tú y yo a veces nos hacemos sueños guajiros, como decimos aquí en México, es decir, sueños irrealizables. Pensamos que algún día vamos a tener la ocasión de ayudar, pero sin darnos cuenta podemos caer en el peligro en el que cayeron estos de los que habla Jesús hoy en el Evangelio, de la mediocridad. Y dice el Papa, la mediocridad sería el mayor daño que podemos hacer a la Iglesia, porque es lo que más se opone al mensaje de Jesús, porque se opone al amor, a la caridad desinteresada. Pues vamos a hacer examen, a ver si al terminar tú te pones a escribir lo que Jesús te está pidiendo ahora. ¿Y qué hacer para no caer en la mediocridad? Estar vigilantes, conocernos y ser sinceros con nosotros mismos. Y esto lo logramos en la oración diaria. Estar vigilantes, conocernos, ser sinceros con nosotros mismos. Estar vigilantes, conocernos, ser sinceros con nosotros mismos. Bueno, no es fácil porque todos tendemos al egoísmo. Y además, Jesús no pide mucho, lo pide todo. Y nos lo pide a todos y a cada uno de nosotros, como recordó el Papa en esta ceremonia de acogida de la JMJ. Decía el Papa, hay lugar para mí, hay lugar para todos, todos juntos, cada uno en su lengua, repite conmigo, todos, todos, todos.
Pero a nosotros, como los apóstoles, muchas veces no pudimos vigilar ni un ratito. ¿Te acuerdas de aquella noche del Jueves Santo en el Huerto de los Olivos? Que Jesús le pide a sus discípulos que se mantengan en vela, pero no estuvieron vigilantes. Les pidió que lo acompañaran a rezar y se quedaron dormidos. ¿Y qué pasó después? Pues luego aparecieron a Jesús y salieron corriendo, y Pedro se acercó y negó a Jesús y cantó el gallo, lo traicionó. Y más adelante pues vino el abandono y la cruz. Pero para esto son estos retos de oración, para pedirle al Señor que como Pedro se arrepintió y lloró su pecado, también a nosotros nos haga reaccionar de esta mediocridad de la que habla el Papa. Y por eso podemos terminar nuestra oración con esta súplica. Jesús, que estos ratos de conversación contigo no se queden solo en deseos, por buenos que sean, que se traduzcan en hechos concretos de vida de piedad en mi trato contigo y con los demás, en interés sincero por ayudar a los demás. Y terminamos encomendándonos a la Virgen, nuestra Madre. María, que no me deje llevar por el sueño de la mediocridad, sino por la llamada de Jesús a velar cada día para que mi vida sea verdaderamente una vida de servicio y de alegría para los demás, como es la vida de las hermanas de la caridad, como fue tu vida, Madre mía. Y te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.